procesos tecnológicos, hacía la entrevista con el auditado y lo que hacía era preguntarle: ¿y cómo haces este proceso? ¿Cuántas veces te ha fallado? ¿Y te entregan de otras áreas? ¿No te entregan? No iba donde el usuario y le decía: ¿cómo funciona el sistema y qué problemas tiene? Y de los errores que le comentaban registraba directamente las observaciones de los riesgos, ¿no? Sin embargo, ahora es basada en riesgos, es decir, no se basa solo en el criterio del auditor, sino más bien es independiente y trata de identificar riesgos, o sea, posibles fallas que pudieran haber en los procesos, en la tecnología, en la infraestructura, en los procedimientos, en la ejecución de los usuarios, ¿no? En sus tareas. ¿Para qué? Para validar la eficiencia, la efectividad de los controles que tienen implementados. Entonces, ayuda a la empresa a mejorar esos niveles de control, ¿ya? Entonces, por esas razones que tiene que ser independiente, objetiva, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en la asignatura? ¿Sí? Vamos a tener ciertos lineamientos y como es en materia de invierno, una falta que tengan en un día equivale a 3, ¿no? Porque pasamos toda la mañana, ¿ok? Entonces igual vamos a tener nuestros descansos durante la mañana, ¿no? De 10 minutitos cada uno, 2 descansos, para que así estén despejados, atiendan, se dispersen un poquito, ¿ya? La tolerancia son 10 minutos, sin embargo, eso no es regla, ¿no? No es, puedo llegar 9 y 10, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos 10 primeros minutos, desde 9 hasta 9 y 10, hoy día sí hemos tenido un poquito más de tolerancia por el tema del aula y demás. Pero esos 10 minutos en realidad van a ser para que repasemos lo que hemos visto el día anterior, ¿ok? Entonces ya y 10 empezamos la clase puntualmente. Atender activamente, respetar el tiempo de la asignatura, no se distraigan con el celular chateando o con jueguitos, ¿no? Si bien hoy día estamos en Labo, sí voy a cambiar 4 días de la semana al aula TIC y solo 1 en Labo, ¿ya? Porque básicamente en la asignatura es un poco más de práctica, así en línea, ¿no? No en la computadora todo el tiempo, ¿ya? Entonces eso ya lo voy a solicitar. Por hoy normal pasamos acá y ya hasta la tarde yo ya voy a organizar lo del aula, ¿sí? Responsables, organizados, ¿no? Eso ya no hay que decirles, ya están casi en sus últimos semestres, así que ya han pasado toda la etapa de distracción, eso espero, ¿no? Porque si atienden en clase, además prácticas y demás, hacemos en la misma clase, ¿no? Muy pocas veces les doy allá para terminar esta práctica en la casa, salvo que sea alguna investigación, algo así que puedan hacer. Entonces aprovechen al máximo, porque si hacemos la práctica en la clase y atienden, ya van a saberlo ustedes, ¿no? Y la idea es que se acuerden, ¿no? No que sepan de memoria para un ratito y ya está, ¿ya? Aunque en general me digan, yo no voy a hacer pero auditorías de sistemas, ¿no? Solo porque está en la malla pasó la materia, ¿sí? Pero por el otro lado les va a ayudar la materia a mejorar sus propios procesos, ¿no? A que sean más eficientes, a validar ciertos controles, a ver procesos de tecnología que a veces no los ven solo haciendo, por ejemplo, desarrollo o programación o en algún área específica. Van a lograr ver cómo funcionan los procesos, desde estructurar un organigrama, ver manuales de funciones, cómo se estructuran políticas. Todo eso les sirve para cuando quieran ser gerentes de sistemas, ¿no? Porque van a tener que ver todo, ¿ok? Bien, vamos a tener ciertas actividades complementarias, como les mencionaba hace un momento, algunas de investigación, dinámicas grupales, principalmente vamos a hacer juego de roles, ¿ya? Que con eso se aplica muchísimo para la materia y es bien interesante. También vamos a tener algunos foros y casos prácticos, ¿sí?
el plan de asignatura tiene 3 unidades. Vamos a hacer una unidad por semana, ¿ya? En la semana 2 sí nos vamos a pasar un poquito a la semana 3, ¿ya? Y van a ir avanzando, a medida que avancemos van a ir avanzando igual su proyecto, para que la evaluación final sea basada en proyecto, ¿sí? No escrita, no teórica, sino realmente basada en proyecto, ¿okay? Entonces en la unidad 1 vamos a ver introducción a la auditoría, la estructura organizacional y qué es el gobierno de TI. En la unidad 2 vamos a ver modelos de control interno. Ahí vamos a ver además estándares de auditoría y metodologías internacionales de auditoría, ¿no? Acá vamos a ver COVID, ¿ya? No COVID con B chica y con D, sino COVID con B grande y con T, ¿ya? Que es un método un modelo de objetivos de control para tecnologías de la información que ha sido promocionado, provisto, elaborado por ISACA, que es una organización internacional que agrupa profesionales de auditoría de sistemas y tecnología, seguridad. Vamos a ver COSO, que es otro modelo de control interno que se ha implementado a raíz de fraudes que han habido a nivel ejecutivo, o sea, los directores han cometido el fraude. También vamos a ver el reglamento de gestión de seguridad de información de la ASFI con el enfoque de auditor, de cómo se audita en base a ese reglamento. Ese reglamento lo hemos visto en seguridad de sistemas, en ética y seguridad, con el enfoque de implementar controles, ¿no? Ahora es con el enfoque de auditor, cómo valida el auditor en base a este reglamento. También hay normas nacionales, ¿no?, que están provistas para auditoría interna, el IAI, ¿sí? Y sobre eso vamos a hacer la forma de práctica de cómo se implementa. Todo eso en la unidad 2. En la unidad 3 vamos a ver la metodología de auditoría de sistemas, ya con los procesos ordenados, el marco normativo que existe de la auditoría de sistemas, ¿ya? La competencia, ¿qué es lo que vamos a lograr al concluir la asignatura? Auditar los sistemas de información, ¿no? Es decir, evaluar su efectividad, su eficiencia, todo el ambiente de TI, de tecnologías de información, es decir, todo su entorno, desde la infraestructura, la organización, las instalaciones, las aplicaciones, los sistemas, los procedimientos, y cómo se evalúa esta eficacia y eficiencia en ese entorno a partir de los modelos y de los sistemas. ¿Okay? La estrategia didáctica les mencionaba hace un momentito, ¿no? Hacemos repaso sobre lo avanzado en la clase anterior, ¿ya? A veces el repaso les doy yo como resumen, hemos visto esto, otras veces lo hacen ustedes, ¿no? Salen a la pizarra, hacemos 2 grupos en competencia, para quien hace más rápido, o voy a hacerles algunas fichitas, o para que sea un poco más divertido, igual hacemos con alguna herramienta, ¿ya? Entonces igual antes de entrar a clases repasen lo que hemos visto el día de hoy. Las exposiciones tienen una base teórica, pero también una parte práctica, ¿no? Para que sí se les vaya quedando. Hay apoyo con algunos videos, con textos adicionales, algunos artículos, casos que son casos reales, ¿no? Problemas que se basan en la experiencia laboral, debates, foros de acuerdo a cada unidad de aprendizaje, los casos prácticos, el juego de roles y el proyecto con el avance de la asignatura. ¿Okay? Tienen también la bibliografía, ¿no? Hay una bibliografía básica, ¿ya? Y tienen también los textos digitales. De cada uno de estos igual tienen los enlaces, les comentaba de COVID, está en isaca.org, de la ISO 27002 está en un enlace español, y la nueva versión, que es la que vamos a ver para la evaluación de auditoría, y el reglamento de gestión de seguridad de la ASFI, ¿no? Que también está publicado en la ASFI. Sin embargo, yo ya lo tengo descargado, igual que lo tienen
LMS. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Consulta? ¿Se entendió? ¿Sí? El proyecto va a tener un área de aplicación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una auditoría de sistemas a una entidad financiera, ¿ya? Obviamente es ficticia, ¿sí? Porque ustedes van a crear su propia entidad financiera, ¿ya? Van a crear su propio banco, en este caso, ¿no? Pero va a ser mediano, no va a ser grande. Bancos grandes en nuestro país, el Visa, BCP, Mercantil, Nacional, ¿no? Esos 4 son los más grandes que hay en Bolivia. Después tenemos otro tipo de entidades financieras que son pymes, ¿no? Como Banco de la Comunidad, bancos medianos que no son pymes sino son bancos múltiples, como los 4 que mencionamos. Está Banco FIE, Ecofuturo, ¿no? Banco Sol, ¿ya? Hay bancos estatales como el Banco Unión, el BDP, que es Banco de Desarrollo Productivo, que tiene toda la parte de créditos, ¿no? ¿Por qué les hablo de entidades financieras? Porque son las empresas que más controles, más infraestructura de tecnología implementan, ¿ya? Entonces por eso es que se logra ver todo dentro de una entidad financiera, ¿ya? Y además que se aplican también más elementos regulatorios, normativos, entonces por eso es más interesante, ¿sí? Entonces, para el proyecto van a crear su entidad financiera ficticia. Sobre esa entidad van a generar información, documentación, ¿no? Algunas cosas yo les voy a ir dando como formatos y demás para que vayan haciendo sobre eso. Y se va a aplicar dentro de esta área, ¿no? De banca, ¿ya? Y en los mismos grupos van a tener ambos roles, ¿ok? Vamos a tener grupos, hasta ahorita son 15 inscritos, ¿ya? Pueden ser grupos de 4 o grupos de 5, como máximo, ¿ya? Dentro de los grupos, lo que vamos a hacer es, inicialmente tienen el rol de entidad financiera, de banco. Vamos a ir generando esa documentación. Y después, cuando ya vayamos avanzando en lo que son los estándares, controles, van a tener también el rol de auditor, pero van a auditar a otro banco, ¿no? O sea, a otro grupo. Ese otro grupo va a auditar a otro, no va a ser ida y vuelta, o sea, va a ser como rotando, ¿no? Entonces, cuando tengamos actividades prácticas, la mitad de su grupo se va a ir como auditor al otro y la mitad se queda como auditado, ¿ya? Y ahí es donde vamos a ir haciendo realmente la práctica, ¿sí? Para que no sea tan teórico. Y así es como vamos a ir avanzando igual en el proyecto que va a servir para su final. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? El índice de los exámenes, ¿cuántos exámenes son? 3, uno por cada unidad evaluativa. ¿Y todos van a ser teóricos? Van a ser más prácticos. Normalmente lo que trato de hacer es darles un caso, ¿no? Si saben la teoría van a poder resolver el caso. Si no saben la teoría no van a estar perdidos, ¿no? O sea, no es, digamos, o sea, dame el concepto de auditoría de sistemas. O cuáles son los 3 tipos de controles, ¿no? O qué describe, cuáles son los componentes de costo, ¿no? Sino, en este caso, qué componentes de costo aplicas, por ejemplo, ¿no? Y cómo lo aplicas. Entonces, sí tienen que saber cuáles hay y cómo, ¿no? Entonces, son más prácticos los exámenes, ¿ya? Sí puede haber selección múltiple, pero tienes que hacer tu desarrollo de la parte práctica para elegir cuál inciso, ¿no? Así de ese tipo. ¿Ya? ¿Listo? Además, también en el personal, cómo ejecuta sus
sus labores, cómo gestiona estos recursos, estas plataformas, ¿no? Y cómo se utilizan estos recursos tecnológicos o recursos de información, ¿no? Entonces, en general, vamos a aprender a identificar además la diferencia que hay entre la auditoría de sistemas respecto de otras auditorías, ¿ya? Para lo cual, ¿qué vamos a ver en el contenido de esta unidad? Esta introducción, los conceptos base que nos van a servir para entrar ya a la materia, la estructura organizacional de TI, gobierno de TI, los activos de información, operaciones de TI. ¿Ya? TI es tecnologías de información, ¿no? Ya sabemos. Bien. Un auditor, ¿no? ¿Qué hace? Auditoría viene del latín, ¿ya? ¿Qué quiere decir observar o ver? ¿Ya? Y es observar o ver para validar que está bien. Entonces, un auditor, ¿qué es lo que hace? Tiene una visión completa de tecnologías de información. Por eso les decía, si bien en la malla está calidad de sistemas como prerequisito, realmente sí necesitan más materias que ya han pasado como prerequisito, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos una visión amplia de todo el ámbito informático, ¿no? Eso nos va a servir para hacer una evaluación que sea independiente, que sea crítica, ¿no? No hay, yo he ido a evaluar aquella empresa y ahí tenían 20 documentos, aquí tienen que tener los 20. No, porque cada entidad es diferente, así sean del mismo rubro. ¿Ya? Entonces, evalúa el manejo, la protección de la información, es decir, cómo están implementando controles, cómo manejan su información física, su información lógica, ¿ya? La eficiencia del recurso informático, por ejemplo, si han adquirido 3 servidores, ¿no? ¿Qué características tienen estos 3 servidores? Da como para la amplitud de procesamiento que tienen, la cantidad de operaciones que maneja la empresa, el presupuesto ha sido bien invertido en esos 3, ¿no? ¿Cómo han mejorado estos recursos? ¿Cómo los utilizan? ¿Cómo los van gestionando? En el control que tienen para el manejo, ¿ya? De sistemas, de aplicaciones, de los procesos, supongamos que PIL, ¿ya? PIL es una empresa de producción y comercialización de productos, ¿cierto? Entonces ahí su foco principal, su proceso de negocio principal va a estar en la producción de este tipo de alimentos, ¿no? Y derivados lácteos, ¿sí? Pero utilizan sistemas de inventario, de stock, de almacenes, ¿no? De registro de su personal, de la parte contable, de los presupuestos, o sea, toda su información igualito, así sea producción, manejan tecnología. Entonces ahí ve si están cumpliendo la normativa, el control interno. ¿Qué normativa deberá cumplir una empresa que es así de producir? ¿Impuestos? Sí, a ver, cualquier empresa. ¿Qué más? Si tienen recursos humanos. Su manejo no me acuerdo. ¿Ley del trabajo o no? Ay, sí, es cierto. Sí, Sí. ¿no? Porque tiene que hacer pagos. ¿Qué más? Tal vez todo lo relacionado con sanidad. Ya, SENASAC, ¿no? Que hace el control de los productos que estén registrados, ¿no? Y a nivel de tecnología, porque está manejando información, hasta pueden tener recetas o información que puede ser súper confidencial, ¿no? Entonces, veremos cómo protegen esa información, qué regulación más deben cumplir. Hay una entidad supervisora o reguladora de ellos, ¿no? Ahora antes era Fundempresa, ahora es CIREP, ¿no? La que se encarga de la creación de estas empresas, de que cumplan su documentación. Tienen que tener también auditorías financieras, auditorías operativas, ¿no? Y por el otro lado, auditorías de sistemas.
¿sí? Entonces, también el diseño, la implementación de controles internos van en función al tipo de empresa, ¿ok? Entonces, la auditoría de sistemas nos va a permitir hacer esa evaluación, ¿sí? De todo lo que engloba la información, los activos de información, los sistemas, las aplicaciones, la infraestructura donde se encuentran estas aplicaciones instaladas, es decir, servidores, redes, routers, switches, bases de datos, ¿no? Si se encuentran en sus equipos de forma física o utilizan la nube, dónde manejan sus respaldos, cómo manejan el presupuesto para esta tecnología para que funcione, cómo asignan los accesos a los usuarios, ¿ok? Entonces va a verificar absolutamente todo, ¿no? Por eso dice la eficiencia de los recursos informáticos. Verifica hardware, software, redes, procesos, recursos, ¿no? Absolutamente todo, incluso cómo las personas realizan el trabajo en la empresa, ¿ok? Bien, pues ¿qué criterios se tienen que cumplir para proteger la información, para evaluar esta protección de la información? La exactitud, ¿ya? ¿A qué se refiere? A que la información tiene que ser precisa, exacta, libre de errores, ¿no? ¿Sí? Exactitud, información precisa. La completitud, tiene que tener la información, todos los hechos que deben ser importantes, ¿ya? Es decir, datos completos, ¿no? Con cada uno de los hechos, de las actividades importantes. Economicidad, ¿qué quiere decir? El costo en el que se incurre en la información debe ser menor que el beneficio que proporciona esta información, ¿no? Significa que, a ver, me pasó eso en una entidad, uno de los directores, la empresa tenía como 6 meses de haber sido aprobada, de creación era 1 año, pero hasta que se aprobó con las y demás eran 6 meses. Y un director decía, no, es que hay que comprar un servidor para todo lo que es business intelligence, ¿ya? Pero teníamos información de 6 meses, ¿ya? Ese servidor costaba arriba de $180,000, porque además necesita alta disponibilidad y demás, ¿no? Yo estaba en el área de riesgos, entonces decía, el costo es mayor que el beneficio que podemos tener, porque con información de 6 meses no podemos hacer realmente uso de todo el procesamiento que puede dar ese servidor, ¿no? De aquí a uno, y se deprecian los equipos en cuánto tiempo, quién sabe. ¿Sí saben? No. 4 años. Sí. ¿Ya? Cualquier equipo tecnológico en 4 años se deprecia, pierde su valor. Entonces lo vamos a usar de aquí a 5 años. Entonces, invertir más de $150,000 en un equipo en ese momento, no hay economicidad, ¿no? Su costo es mucho mayor que el beneficio que nos puede dar, ¿sí? Entonces eso también valida el audito, ¿no? Evalúa. Confianza. Para dar crédito a la información se debe garantizar la calidad de los datos como la fuente de información. Esa información es confiable. ¿De dónde la hemos obtenido? La he copiado de una máquina que la persona ya se fue de la empresa y dejó el equipo y encontré el archivo y de ahí lo copié. Es confiable, sabemos la fuente, de dónde he obtenido esos datos, de dónde he obtenido la información, ¿ok? Relevancia. La información debe ser útil para la toma de decisiones, ¿no? Entonces hay que evitar cualquier información o dato que no le agregue valor, ¿sí? En este caso, ¿no? Pasa que un auditor puede solicitar los manuales de funciones del personal de tecnología de la información, ¿no? Y la persona responsable de manejar los manuales es del área de recursos humanos.
Entonces dice, pues le pasaré nomás también de las áreas de control de riesgos de seguridad, por si acaso le voy a pasar igual de recursos humanos y le manda todos los manuales, ¿no? Ahí hay información innecesaria, no va a ser útil porque el alcance de esa auditoría es solo para tecnología, ¿no? Solo para el área de tecnología. ¿Qué podría hacer ese auditor de sistemas? Puede pasar esa información incluso a otros auditores operativos, auditor financiero, y pueden encontrar otro tipo de fallas, ¿no? Y pueden no estar basados en riesgo, sino en error, listo, fue la empresa, ¿no? Porque cuando hay más errores o los auditores encuentran más fallas, qué buenos auditores son, ¿ya? O sea, se tiene ese pensamiento todavía. Que eso igual ocurrió en uno de los bancos, ¿ya? Esta persona había hecho una pasantía en un banco y después empezó a trabajar en otros lugares y luego entró a la ASFI. La ASFI es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ¿no? Entró ahí y justo fue a auditar a un banco donde igual había hecho una pasantía, ¿ya? Entonces conocía ciertos procesos y ahí perdió pues obviamente la independencia, el tener ética, porque decía, pero yo he visto procesos que fallaban en tal lugar, tal lugar, tal lugar, y les avisó a los otros auditores, ¿no? Entonces fueron directamente a revisar esa información, no la tenían y tenían observaciones. Encontró igual una falla en un procesamiento de DPFs, ¿no? Justamente porque conocía esa información y eran centavos que por el redondeo se calculaban siempre al inferior y no cuando terminan en 5 y arriba de 5 al el inmediato superior. Entonces esos centavitos ya no se pagaban en intereses de DPFs. En un cliente no es mucho, o sea, 0,30 centavos, 0,22, 0,12, pero en miles y por cada año, ¿no? Entonces sí, un gran monto. Y eso dijo, porque se encontró eso y dijo, es que está mal el cálculo, como si lo hubiera encontrado en ese momento. Y claro, la multa fue enorme para la entidad financiera y a él lo ascendieron como supervisor, ¿no? Porque wow, qué capo, pero no era qué capo, sino era que ya tenía información previa y ya no había independencia. Lo que él tendría que haber hecho es excusarse porque él conocía los procesos, ¿no? Entonces, bien complicado, ¿ya? Por eso es que siempre hay que mantener esa ética, esa conducta y entregar información relevante. O sea, lo que me piden, entrego. No, por si acaso le daré esto más al auditor, qué bueno que soy, ¿no? Y el auditor tiene que ser tan perspicaz de pedir realmente lo necesario para su alcance, ¿no? Si tiene que evaluar la eficiencia, la efectividad de la organización de tecnologías de información, ¿no? Del área. A veces se llama gerencia de sistemas, en otras ocasiones es una gerencia de TI, ¿no? Entonces tiene que identificar en ese alcance qué requiere, qué puede validar para ayudar a la empresa, ¿no? Y solicitar la información que sea realmente de valor, ¿ok? El nivel de detalle, la información tiene que presentar un nivel de detalle que esté también de acuerdo al alcance de la auditoría, es decir, que nos proporcionen en un formato específico, con los tipos de datos que se requieren para que sean fáciles de manejar, de evaluar, ¿no? El nivel de detalle puedo pedir, necesito todas las transacciones que se han realizado de compra y venta en los últimos 2 años. Bueno, me van a presentar por ahí en una base de datos y no tengo un acceso para esa base de datos. Entonces tengo que solicitar en formato de texto, en formato CSV separado por comas, en formato de Excel o en una base de datos y que me den el acceso, ¿no? Entonces hay que ser también precisos en este nivel de detalle, ¿no? ¿Cómo me van a entregar la información? ¿Cómo la solicito? ¿En qué formato? ¿De qué tipo? ¿De qué periodos? ¿En qué fechas? ¿Okay? Y la verificabilidad, la información tiene que poder ser contrastada, ¿no? O sea, me han entregado esto, ¿qué? ¿Contra qué valido?
dónde están sus balances de compras y ventas. Como he pedido el detalle de transacciones, debería cuadrar, ¿no? La información tiene que ser comprobada, ¿no? O sea, puedo validar en cualquier momento. Me dicen, sí, hemos dado de baja a 10 usuarios que fueron retirados, se han dado de baja, ya no están. Ok, necesito el reporte de usuarios activos del sistema y necesito el reporte de recursos humanos de las fechas en las que fueron dados de baja o desvinculados, ¿no? Entonces puedo contrastar cuándo dieron de baja en el sistema versus el reporte de desvinculación del personal, ¿no? Entonces puedo validar y verificar que realmente se está cumpliendo. ¿Ok? ¿Se entendieron los criterios? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y qué pasa cuando, creo que hay empresas que a veces, por ejemplo, para las ISO y todo eso, como que no dan datos muy verídicos, o sea, o se inventan algunas cosas para poder actualizar ahí? ¿Qué se haría Como con la para parte las de, ISO. a veces cuando se quieren tener la ISO verificada para su empresa, como que ¿Cuál? ocultan cosas? Ya, ¿cuál ISO? ISO es la Organización de Estándares Internacionales. Creo que a veces pues, he escuchado de empresas que cuando quieren sacar alguna ISO para su área, tratan de ocultar cierta información. ¿Ahí qué sería con la parte de verificación? Ya, a ver, ahí nos aclaramos, ¿no? La ISO es la Organización de Estándares Internacionales. Si yo quiero certificarme con la ISO 9001, es una certificación de calidad y se evalúan procesos específicos. Si quiero certificarme con la ISO 27001, que es la de gestión de seguridad de información, debo validar los 4 dominios, ahora con el nuevo estándar, y verificar ciertos controles con mi nivel de madurez, ¿no? Y me evalúan los controles. Entonces, en esas, por ejemplo, no hay forma de que ocultes o pongas información ficticia, porque no te certifica. Tienes que mostrar tal cual, en la de calidad, cómo es tu flujo de ese proceso para el cual quieres certificar, ¿no? Y presentas documentación, cómo manejas ese flujo, cuáles son los respaldos, y tiene varios requisitos de control que te van validando para hacerlo. En la ISO 27001 te validan los controles, cómo estás implementando cada control y tienes que mostrar cómo los implementas, ¿no? Por ejemplo, no sé, estás validando encriptación. Entonces, yo enmascaro ciertos datos, ¿okay? ¿Cómo has definido cuáles ciertos datos enmascaras y cuáles no? Ha hecho mi análisis de riesgos y aquí está el respaldo de este análisis de riesgos, donde he identificado que este tipo de información sí es crítica porque tiene datos personales o privados y por eso se enmascara cuando son visibles en la pantalla. Esta otra información se le encripta directamente porque se transmite a través de la red. Entonces, ahí no hay forma de que no muestres algo real. ¿Cuándo se tiene que tener cuidado? Y eso es solo en esos dos estándares que les digo. Pero cuando uno se certifica con algún estándar internacional, más bien tiene que regirse a la información que es real. No puedes poner una información ficticia. Cuando sí se utiliza y se debe utilizar es cuando haces pruebas, ¿no? Cuando estás realizando control de calidad o quality assurance, ¿no? O calidad de software, no puedes usar datos de producción para prueba. Más bien ese es un control que debes aplicar. Entonces preparas datos, por ejemplo, es que ahorita mi módulo que estoy certificando es el módulo de planillas de sueldos y salarios y es una información confidencial, ¿no? Entonces, ¿cómo pero voy a certificar? Okay, ¿qué quieres probar en este momento? Que los totales de los salarios salgan correctos, que los cálculos de descuentos salgan correctos, que el proceso de, no sé, incrementos, aumentos, bonos salga correcto. Sí, ok. Entonces, ¿qué vas a poner como información ficticia? Los nombres, ¿no? Por lo que quiere validar son los montos. Que valide los montos y tú vas a cambiar datos, ¿no? En lugar de los nombres reales de las personas, tú le pones Mickey Mouse, Pluto, Pato Donald,
Te inventas esos nombres, te inventas los carnets, incluso los cargos, les puedes poner cualquier cargo y cambias esa información, ¿no? Pero ¿qué estás validando? ¿Qué sí vas a poder verificar? Los totales, ¿no? Sacan igual un balance, ves los cálculos, está calculando perfecto. Ah, pero ahora yo quiero validar el total de registros, quiero verificar si las categorías de cada persona está correcta. Ok, ¿qué vas a enmascarar? Los montos. ¿No ve? A todos le pones que gana un boliviano, que gana 10, que gana 5, y está. No va a calcular esta parte, entonces estoy enmascarando, ¿no? Solo en esos casos, de todas maneras, es verificar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió? Vamos a ver igual acá una actividad. ¿Ya? Si quieren, sáquenle captura de pantalla de esto. ¿Ya? Y vamos a hacer una actividad práctica. ¿Listo? ¿Estamos? Vamos a ver un caso de estudio. Van a escuchar una conversación de una empresa. ¿Ya? Van a identificar las características que debería cumplir la información. Es decir, al escuchar la conversación, van a identificar en qué momento no se está cumpliendo o si se está cumpliendo la exactitud. En qué momento la completitud, la economicidad, confianza, relevancia, nivel de detalle, verificabilidad. ¿Ok? Pues cada uno de los criterios en la conversación tiene que ir identificando. Pues mientras escuchen, si dicen, esto era tal cosa, vayan a ver. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué se trata? Ya esta conversación es entre un gerente de sistemas y la gerente general. Nelson es gerente de sistemas y se encuentra en un proceso de auditoría externa realizada por la entidad reguladora de su empresa, quienes le pidieron información del área, ¿no? O sea, les están auditando y les han pedido información. Antes de su entrega, es decir, antes de entregar la información, el gerente de sistemas, que es Nelson, le entrega, para que le entregue al auditor externo, conversa con la gerente general, que es el BIL, para validar que la información cumpla todos los criterios de calidad. Pues vamos a escuchar, ¿ya? Y van a evaluar el cumplimiento. Original, al igual que este que me pilla. Excelente, perfecto. ¿Y cómo hiciste la comparación de ambos formatos para validar que tengas los mismos datos? Utilizamos una herramienta que ya teníamos. Henry, un chico, lo había programado antes, es una macro.
que nos permite poner los nombres de los archivos y la cantidad de campos. Este se ejecuta y se compara, lo cual nos ayuda en bastantes cosas similares. Además que nos reduce el tiempo de trabajo. Qué buen trabajo, oye, qué bueno. Felicítalo, Henry, igual de mi parte, por favor. Qué bueno que hayan optimizado y mejorado tiempos de trabajo con esta herramienta y que pues siempre vayamos avanzando en el área. Y a ver, creo que ya está todo. Sí, tenemos todo y está muy bien. Perfecto, puedes hacer la entrega digital y también la física. Y por favor no te olvides quitar los apuntes y con eso ya está. También les pides que registren la entrega en cada punto de la solicitud. Por supuesto, le voy a hacer llegar las felicitaciones a Henry. Y gracias. También me estaba olvidando una cosita más, que es que ya les creamos el usuario que pidieron al SharePoint, para que los auditores puedan tener acceso y seguramente contrastar la información de los proyectos. Oh, excelente, ok. Está muy bien, sí hay que entregarles todo lo que solicitan a tiempo. Muchas gracias, Nelson, muy buen trabajo. Bueno, mucha suerte, hasta luego. Listo. ¿Qué tal? ¿Dónde encuentran exactitud? Levantando la mano. ¿Vale? La parte de documentación está, que esto está acorde a lo que han pedido, excepto ¿En por qué la, parte de la conversación? la inicial, donde menciona que se está pidiendo lo que sería el PEI, creo que el PEI, el Plan Estratégico Institucional, el plan ¿qué es esto? De tecnología y el inventario y lo que está añadiendo la parte de inventario de los, ¿qué es esto? De sus activos, ¿no? ¿Ok? También en exactitud, bueno, justamente esto que decía que creo que era el reglamento del comité que no estaba actualizado. Entonces, como ya lo actualiza, ya está preciso. Libre de errores, ¿ok? Hay un apartado de serían dos formatos, el formato original y un formato CSV con cierta delimitación con comas. Ese es otro criterio. ¿Sí? Exactitud es precisa, libre de errores, ¿no? Que sería al inicio cuando valida qué documentación específicamente. Y dos, en el reglamento que le dice no es esa la versión, sino la correcta es esta. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí todos? Economicidad. Ahí cuando tenían la herramienta, el macro para obtener la información automática. Ya que una persona ha hecho una macro para mejorar su producción. ¿Algo más quieren contar? ¿Estamos todos en lo mismo? Ya. Voy a... Les voy a ir anotando participación, ¿ya? Desde mañana voy a traer mis dulces. Gracias. Natalia. Jesús. Manuel. Nadie más ha hablado, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Está bien? ¿Dónde estamos? Confianza. Inge, no estoy segura, pero tal vez un poco, o sea, con la herramienta que programó, no sabemos si es de total confianza, porque podría contener, por ejemplo, algo malicioso. En este caso no, porque nos dan la información que nos dan, dice ha generado para que se haga el proceso más rápido y nos permite registrar y controlar, digamos, no nos da más información, ¿sí? Confianza. Cuando están validando, le dice que los documentos que presentaron son los mismos del origen. Eso, ¿no? Porque igual en la conversación, no sé si han notado, habían palabritas clave que los enlazaban con los criterios, ¿no? Entonces le dice validado y son los mismos que el origen, ¿sí? ¿Sí? Seguimos. Relevancia. Aquí, luego aquí, ¿ya? No, que justamente ellos dejan afuera los apuntes de las reuniones que
que no eran relevantes para los auditores. ¿Ok? Sí, igual iba a decir de los apuntes adicionales de los comités que los descartan completamente. Eso, porque eran extra y en el acta está lo necesario, ¿no? Santiago y Mariela. ¿dónde estamos? Nivel de detalle. Ya. Entre los documentos que había llevado, creo que le dijeron que tenía que presentar los informes de inventario de hardware y software, y él había llevado el formato original y el formato nuevo que era en CSV separado, que era la presentación y el formato para presentar los datos. Ok. Justamente, eso es lo que quería decir, del formato CSV por comas, y él también incluyó otro formato extra que él también El formato original. ¿Ella? Bueno, yo también en la parte final indica que registra en cada punto de la solicitud. Creo que se va a Más que nivel de detalle, sería, eso sería otro de los criterios, ¿no? Porque el nivel de detalle es el formato, cómo se presenta, cómo entregan, qué cantidad de información, qué tipo de información, ¿sí? ¿Y ella querías decir algo? Era lo mismo. ¿De él o de? Se entrega en formato digital y en CSV. No. Ya. ¿Quiénes han hablado ahorita? Aquí veo. ¿Quién? Adrián. ¿Perdón? Adrián. Hay dos. Adrián Ordóñez, porque hay dos. ¿Perdón? Ordóñez, porque hay dos Adrián. Listo, sí. ¿Y? Luis. Jorge. Y ya está. Ya. Verificabilidad. Ok, aquí. Ya, normalmente es cuando, por ejemplo, creo que era igual al inicio, contrastan, digamos, los datos del informe con los que se tienen en el sistema. Y dicen, ah, sí, son los mismos. Ya, bien. Sí, eso mismo, que en el avance de seguimiento contrasta los datos entregados con los que tiene el sistema y que les da usuarios específicos a los auditores para que contrasten la información. Ok. Justamente que les hacen la parte del SharePoint para que ellos puedan validar. Al final igual, ¿no? Que les da los accesos para que ellos con el SharePoint puedan hacer la verificación, y también ahí dice otra palabra clave y dice para que contrasten. ¿Sí? Estamos, Santiago 2 y Carlos. no hay otro Carlos, ¿no? Ya. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Mucho mejor? Bien, entonces esos criterios, ¿por qué los tenemos que tener siempre presentes? Porque así es como vamos a validar después cualquier otra auditoría, ¿no? Dijimos, evaluamos la eficacia, la efectividad de los controles, del funcionamiento de los procesos. Entonces, esos controles son los que tenemos que identificar, ¿ya? Ahora, dijimos también de que según la conversación, ¿no? Le dice, el auditor me ha pedido información, ¿ya? Siempre es la base, o sea, lo primero que se pide es documentos, ¿ya? Para la auditoría, la regla principal es lo que no está escrito no existe, ¿ok? Ah, pero dice Adrián, yo reviso todos los días alertas de virus. Sí, todos los días sí. ¿Dónde está el registro de que revises? No es que no había pues virus ninguno de los días que me afecte. No está escrito en ningún lado que lo ha hecho. ¿Cómo sé que lo ha hecho?
¿no? Debería haber un checklist, un registro, una base, algo donde diga, se revisó hoy de tal enlace y no se detectaron alertas que nos afectan, ¿no? Al siguiente día, se revisó hoy y no se detectaron alertas. Siguiente día, hasta que haya alguna y va a estar, se detectó esta alerta, se ejecuta tal procedimiento y va a estar la actividad, ¿no? Entonces, regla para auditoría, lo que no está escrito no existe, ¿no? Porque nos pueden contar, nos pueden decir, sí, nosotros sacamos los backups diariamente, además tenemos un procedimiento para sacar los backups que consiste en hacer el cierre del sistema, validar el espacio que hay en el medio de almacenamiento. Si es suficiente, extraemos el backup, hacemos la validación de que se haya copiado correctamente y luego etiquetamos el medio magnético y lo mandamos a bóveda externa, llevan en un maletín cerrado, ya hacen el registro, ¿no? Bien lindo nos han contado, ¿ok? Vemos y hay backups que no tienen el etiquetado con la fecha, ¿no? Y dónde está entonces tu procedimiento y cómo sabían que tenían que hacer. Ah, es que ese día entró uno nuevo y no sabía. Nadie le dijo, no. ¿No? Porque justo el que hacía estaba con vacaciones, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de que los procedimientos, todo esté documentado, ¿no? Entonces, lo que no esté escrito no existe. Por lo tanto, tenemos que conocer también la jerarquía de los sistemas de información, ¿no? Esto lo han llevado, ¿no? En sistemas de información 1, ¿sí? ¿No? Es de materia de segundo semestre. Primero, digo, tercero. Segundo o tercero, por ahí va, pero no es lo primero, ¿no? Ok, entonces tenemos, ¿por qué el auditor tiene que conocer y recordar? O sea, sí había sido importante, ya, se aprendieron de memoria y se fue, tienen que retornar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tienen que saber? Porque si van a evaluar sistemas, ¿cómo van a poder identificar de, aquí tiene accesos por demás, les han dado accesos a muchas personas? Sí, pues es transaccional, necesitan tener acceso a varios, ¿no? O ¿por qué tan pocos accesos? Este sistema está siendo subutilizado. Es que es un sistema ejecutivo. Solo deben tener directores y algunas gerencias, ¿no? O ¿por qué se procesa con tal magnitud estos volúmenes de información? Porque es transaccional, ¿no? ¿O qué tipo de recursos va a requerir un sistema transaccional? Mayor tamaño en disco, mayor procesamiento, más controles en la transferencia de información, ¿verdad? Por eso, ¿ya? Entonces recordamos nuestra pirámide, ¿no? En la base están los sistemas operativos o transaccionales, ¿no? La base de un triángulo, ¿cómo es? ¿Más ancho o más angosto? Más ancho. Más ancho. ¿Qué significa? Que más gente interacciona, ¿ya? Por eso se representa con un triángulo, ¿ok? Más gente, más información, mayor cantidad de datos, más procesamiento. ¿Está bien? ¿No? Luego tenemos los que son tácticos, ¿no? Los sistemas tácticos o de decisión. ¿Sí? Ahí están los MIS, DCS, ¿no? De toma de decisiones, de administración gerencial, ejecutiva, ¿ya? Está al medio. ¿Cómo es la parte media de un triángulo? ¿Están viendo? Menos ancha. Menos ancha que la base, pero un poquito más que la punta, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que aquí se reduce la cantidad de datos porque está siendo más procesado, ¿no? Tiene niveles ya de resultados, nos puede dar reportes, dashboards, gráficos, ¿no? Es más procesada, por lo tanto también el nivel de acceso también es medio, puede ir a mandos medios, jefaturas, gerencias, ¿no? ¿Para qué? Para que vayan monitoreando, tomando decisiones.
Los datos son más procesados, por lo tanto requieren más conocimiento para su interpretación. ¿Sí? Y en el extremo, ¿cómo es la forma del triángulo? Angosta. Mucho más angosta, ¿no? y termina en punta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a lo estratégico. ¿Sí? Entonces ahí es la alta gerencia, directores, gerencias generales, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí la información es muchísimo más procesada aún. Son indicadores, pueden ser indicadores clave de desempeño de procesos, de riesgos, ¿no? Datos específicos que pueden sacar en un momento. Tiene un mayor nivel de decisión y ya no solo requiere conocimiento, sino también sabiduría, ¿no? Entonces se fijan esta barrita amarilla, ¿no? Más volumen, ¿ya? Y hacia arriba menos volumen de información. Por lo tanto, esa información también tiene más valor a nivel de conocimiento. No quiere decir que aquí no tenga valor la información, ¿ok? Sino solo es en cantidad, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes tipos de sistemas donde pueden acceder a la parte operativa o transaccional, clientes, mercados, el personal de la empresa, ¿no? Accede para hacer este procesamiento. En el nivel medio podrían ser proveedores, distribuidores, porque ya manejamos, por ejemplo, stocks o manejamos cierto tipo de material específico, o de adquisición de equipos, de servidores, ¿no? Algo específico. Y arriba principalmente son las que utilizan empresas como entidades financieras, inversionistas, las de regulación, de control, ¿no? Tienen hasta ese nivel de sistemas, ¿ok? Bien. ¿Qué más? ¿Qué recursos se tienen? ¿No? Pueden haber recursos naturales, físicos, financieros, humanos, sociales, que utilizan este tipo de sistemas, ¿no? Entonces nuestra auditoría no solo va a ser a un rubro de empresas, puede ser en cualquier ámbito, ¿no? Pueden haber empresas que utilicen recursos naturales o las mismas empresas de servicios, de agua, energía, ¿no? Energía eléctrica, telecomunicaciones, también de quienes manejan infraestructuras, edificaciones, maquinarias, financieros, humanos, ¿no? Los conocimientos, las habilidades que hay que tomar en cuenta dentro de este balance. ¿Ok? Entonces aquí hemos hecho ese repaso para evaluar los sistemas. ¿Está bien? ¿Qué componentes puede tener un sistema? ¿No? Esto también lo han visto, ¿sí? Puede tener recursos a nivel de software, ¿no? Es decir, programas, aplicaciones, sistemas. Puede tener sistemas operativos, que son los que nos permiten interactuar con los demás software o herramientas, ¿no? Puede tener recursos de hardware, es decir, equipos, servidores, dispositivos de comunicaciones, dispositivos de redes, dispositivos de seguridad, ¿no? Que también puede tener recursos de datos, donde están los datos, su interrelación, ¿no? Formando información, bases de conocimiento, ¿no? El almacenamiento de estos datos, el almacenamiento de información, y los recursos humanos, que vienen a ser quienes interactúan o utilizan esta información, que son los usuarios, los clientes, el personal, terceros o proveedores especialistas de tecnología de información, ¿no? Entonces hay estos elementos básicos, ¿sí? Cada uno de estos los hemos dicho en este momento. Y dentro, ¿qué hacen? Tienen la entrada de datos, ¿no? Tienen el procesamiento de los datos y la salida de información, ¿no? Ese es el flujo de un procedimiento o de un procesamiento de un sistema de control dentro de las aplicaciones, ¿ok? Y además la parte de los elementos básicos, que es ese almacenamiento de la información, ¿no? ¿Ok?
Entonces también esto sí lo tenemos que recordar, conocer. ¿Por qué? Porque nos puede tocar en el alcance de la auditoría evaluar la infraestructura, ¿qué tengo que ver en infraestructura? Evaluar las redes, aquí incluye, ¿qué debo verificar? O un sistema tal cual, el funcionamiento de un sistema, ¿a qué tiene ese sistema? Donde esté instalado, ahí va a usar más de un recurso, porque va a tener software, va a tener el hardware y va a tener los procesos, entonces vamos a evaluar su sistema de control también. ¿Ok? ¿Se entiende? Entramos a los conceptos. ¿Ok? Conceptos de amenaza, vulnerabilidad, control y riesgo. Para quienes han llevado seguridad, ¿se acuerdan, verdad? Sí, deberían decir el coro. Si no, repiten. ¿Ah? A ver, amenaza, ¿qué es? Hacia, Para sus compañeros que no llevaron. hacia un activo de ¿Qué es una amenaza? Adrián, González. Bueno, lo que yo me acuerdo es que la amenaza era un evento que podía ocurrir más que nada por intención de un tercero, digamos, y la vulnerabilidad era de por sí ese como que hueco por el que, digamos, esa debilidad del sistema propio que tiene, que puede surgir ya sea por una amenaza o también por algo que sucede normalmente. Ya. Evento. ¿Ok? Huáscar, amenaza. Bueno, Solo amenaza. Bueno, la amenaza es una acción externa que explota las deficiencias que hay en este caso en la empresa o en el negocio. Ok. Entonces, amenaza. Voy a anotar, ¿sí? Es ese evento, ¿ya?, que puede dañar alguno de nuestros recursos de TI. Normalmente una amenaza es un evento externo a nuestros recursos de TI. ¿Ok? No es externo a la empresa. Podría haber una amenaza dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, amenaza es ese evento latente que puede ocasionar un daño a un recurso de tecnologías de información que tengamos. ¿Ok? Eso es amenaza. Vulnerabilidad es cualquier debilidad o deficiencia de nuestros recursos de TI. ¿Sí? Entonces, siempre la vulnerabilidad es interna, siempre, porque es de nuestros recursos de TI. En los recursos de TI dijimos puede ser hardware, software, acabamos de ver, ¿no? Hardware, software, el mismo personal, el conocimiento de los usuarios, la infraestructura, las redes, las instalaciones, ¿no? Entonces, vulnerabilidad, debilidad o deficiencia de un activo recurso. Amenaza, un evento latente externo al recurso y que puede ocasionar un daño. ¿Ok? Entonces, de ahí que tenemos que el riesgo es esa probabilidad de que una amenaza, ¿ya?, se materialice y aproveche una vulnerabilidad, una deficiencia, ocasionando daños o pérdidas. ¿Ya? Este concepto de riesgo es para el auditor, ¿sí? Porque hay un concepto de riesgo que es mucho más amplio, que lo hemos visto igual en seguridad, ¿no? ¿Quién se acuerda? Ah, no sabía que les iba a tomar examen de la anterior. ¿Cuál es el concepto amplio de riesgo? Que no es solo eso. No tenían que haber aprobado, creo. ¿Ah? Riesgo. El concepto amplio, ya, se refiere a que el riesgo puede ser
El riesgo puede ser, ¿ya?, una oportunidad o puede ser un daño, ¿no? Es esa incertidumbre del cumplimiento de los objetivos estratégicos sobre nuestros recursos y que puede generar ya sea un daño o puede generar un beneficio. Ese es el concepto amplio de acuerdo al estándar ISO 31000, que es de gestión de riesgos, ¿ya? Pero para el auditor vamos a tomar en cuenta el riesgo solamente como ese pedacito que puede ocasionar un daño, ¿ok? Por lo tanto, es la probabilidad de la amenaza con la probabilidad de que una amenaza ocurra, se materialice aprovechando alguna deficiencia o vulnerabilidad de un recurso de TI y ocasione pérdidas, daños o perjuicios, ¿ok? Entonces ese pedacito que causa daño, eso va a ser para nosotros riesgo, porque lo que queremos es identificar elementos que afecten a la efectividad, a la eficiencia, al cumplimiento de la empresa. ¿Está bien? Y control. ¿Qué es control? Es todas aquellas medidas de mitigación, es decir, que nos pueden modificar un riesgo, ¿ya? Un control es, por ejemplo, aquel letrero dice peligro eléctrico. ¿Es un control o no? Si no hubiera el letrero, ¿qué sería lo primero que haría? Acercarse y abrir qué hay en esa cajita, ¿no ves? Sí. No sé, a mí me diera curiosidad, no tiene el letrero, pero hay la caja, ¿qué habrá ahí? ¿No? Sí, y ya con el letrero estamos, ¿qué? Modificando ese riesgo de electrocución. Porque si no tiene el letrero, no nada, me acerco, abro y ya está. ¿Sí? Entonces, el control es esa medida que nos va a permitir modificar un riesgo y por lo general permite reducir ese riesgo, ¿no? Mitigar. ¿Ok? Esos son los conceptos. ¿Ya? A ver, vamos a dar algunos ejemplos y ustedes me van a decir cuál es la amenaza, cuál es la vulnerabilidad, cuál es el riesgo. ¿Ya? El jefe de desarrollo carga en el GitHub los últimos programas para entregar, o sea, la última cadena para entregar ya el sistema a la empresa de la cual son proveedores. ¿Sí? Y uno de los desarrolladores accede y empieza a cambiar uno de los módulos porque se olvidó uno de los reportes, pero no comunica al jefe. Entregan al cliente, ¿ya? Y el cliente hace el reclamo porque uno sí le entregaron a tiempo, pero indica que no corre correctamente, ¿ya? Y que tiene errores cuando ellos ya habían probado todo. Entonces está aplicando la multa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dónde está la amenaza, la vulnerabilidad, riesgo? Pueden haber ambos, puede haber uno solo. La vulnerabilidad es justamente que lo modifica y da paso a que haya posibles. Correcto. No han aplicado permisos de bloqueo para que nadie cambie, porque si ya era lo último, era cerrado, ¿no? Ahí estaría la vulnerabilidad. Eso es una deficiencia de su propio proceso. Y la amenaza tal vez sería la persona que cambia ese módulo. Es una amenaza interna, porque lo está cambiando, modificándolo sin tener una aprobación previa. Correcto. ¿No? Entonces, lo ha hecho sin autorización. ¿Sí? ¿Y el riesgo? Tal vez que ese cambio que ha hecho represente que pueda tener alguna vulnerabilidad que
respecto a eso, a lo que es los recursos de materia. Algo así. Ya, hasta ahí está tibio, tibio. Alguito falta para que sea riesgo. Acuérdense, posibilidad de pérdida, daño, peligro. ¿Cuál sería el daño, la Sí, pérdida? el aspecto de riesgo puede ser que tal vez ha hecho una mejora, pero esa mejora puede permitir que otras personas entren a nuestro sistema y puedan afectar. Podría darse, pero no está explícito en el ejemplo que les di. Se les he dado explícitamente todo allá y luego. Bueno, a veces no puede ser en este caso que diga que no ha sido controlado la notificación que hizo puede llevar, como pasó el incumplimiento del acuerdo que hubo con el cliente, eso lleva un daño económico al cliente. Eso. ¿No? Porque él ha dicho van a aplicar las multas. ¿Sí? Eso. Bueno, o sea, lo quería explayar un poquito más porque estaba diciendo que sí habían entregado eso a tiempo y todo, pero al probarlo salía el error, pero supuestamente ya estaba comprobado que no iba a tener ningún error. Entonces también puede comprometer a los datos. Entonces la pérdida de datos puede implicar muchos más riesgos, a lo que pude entender. Correcto. Entonces tenemos un riesgo directo que es allá, el cliente les va a multar. Y hay riesgos indirectos para el cliente que serían eso, ¿no? Como consecuencia del primero puede haber perdido datos, clientes, no va a tener la productividad, ya quería tener el sistema funcionando, no va a poder atender. ¿Sí? Sí. ¿Y qué controles le pondríamos? Justamente el bloqueo para que ya no se pueda modificar. Ok, bloqueo de modificación en el GitHub o bloquear accesos de usuarios. ¿Qué más? Versionamiento. ¿Ah? Concha. ¿Quiénes más hablaron? Manuel. ¿Cómo es? ¿Qué otro control? Puedes hacer un rollback a lo que subieron. Ok, hacer un rollback, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? ¿Ya? Siempre el enfoque, como les digo, en algo práctico es acordarse el concepto, sí, pero cómo lo aplico. ¿Ok? Good. Bien. Otro gráfico que también ya lo han llevado. ¿Se acuerdan o no? Ciclo de vida de los sistemas. ¿No? ¿Se acuerdan o no? Si no, ¿quién que ¿ok? Bien. El nacimiento, ¿no? Es cuando recién estoy entregando, es un sistema nuevo, se instala para el uso, perfecto. Pero siempre en el nacimiento vamos a ver, y si le aumentáramos este reportito, y no sería mejor que nos muestre también en pantalla, ¿no? Siempre hay los plus, eso es el crecimiento, ¿no? O sea, los ajustes, algo por mejorar, mira, aquí en la pantalla no se ve bien este botón y no nos dimos cuenta antes, ¿no? O sea, desde cosas estéticas hasta aspectos así como les decía, ¿no? Que este reporte también se pueda ver en pantalla, en PDF, que se puede imprimir, ¿no? O hay que adicionarle estos cálculos, crecimiento, ¿no? Maduración. El sistema ya está más estable, funciona, lo utilizan perfectamente todos, ¿no? Y no tenemos más problema y sí, ¿ok? Pasa un poco más de tiempo y hay el decaimiento. Puede ser que la plataforma en la cual fue desarrollado ya no tiene soporte y hay que cambiar, o ya ha utilizado una tecnología que está quedando obsoleta y hay que modificar la tecnología, ¿no? Entonces empieza el decaimiento. Ahí o se
o se cruza, ¿no? Porque aquí le vamos a cambiar de tecnología, vamos a hacer modificaciones, va a volver a nacimiento, ¿no? O de frente trae y muere. Si no hay que dar de baja, vamos a hacer otro, porque hacer cambios ahí nos va a costar más, ¿no? Inge, Sí. una consulta. Si se hace, por ejemplo, el cambio de que te digamos, un lenguaje de programación, ¿no sería crecimiento? ¿Por qué sería nacimiento? ¿Perdón? Si se hiciera, digamos, el cambio en un sistema que ya está en decaimiento, ¿no sería más bien crecimiento? O sea, que vuelva a crecer. ¿O por qué Porque sería si le estás nacimiento? cambiando de lenguaje de programación, es total, Ah, ok. ¿no es cierto? Entonces de nuevo va a volver a nacer, o sea, al final este lenguaje ya tiene que ser compilado de otra forma porque es otro lenguaje de programación, estás cambiando parte de su plataforma como tal. Claro. Es como ¿Cierto? cambiar parte de la esencia, ¿no? Claro, Sí, sí. claro. ¿Sí? ¿No? O de frente decimos no, de hecho ya no lo usamos y vamos a hacer uno nuevo, ¿no? Entonces ahí se da de baja ese sistema y hay otro que está haciendo, ¿sí? Normalmente pasa eso, ¿ya? Porque igual el auditor de sistemas debe conocer esto, debe saber en qué etapa está ese sistema que va a ir a auditar, ¿no es cierto? No es lo mismo que, este es un sistema que ha entrado recién en vigencia el año pasado. Entonces como auditores tienen que tener ese criterio de decir, probablemente esté o en crecimiento o en maduración. Entonces ahí van a poder identificar deficiencias o fallas en estos procesos. Pero ¿qué pasa si ese sistema ya tiene 10 años de uso? La tecnología ha cambiado hartísimo. ¿No? Puede tener incluso estar funcionando con software que ya no tiene soporte de base, ¿no? Entonces, y el sistema funciona perfecto para lo que necesitan y ya, si se basan solo en eso, por detrás pueden estar dejando riesgos que sí pueden ser críticos para la empresa, ¿no? Un ataque ya está en chao, porque toda la plataforma no tiene soporte, ¿no? Una falla en algún equipo, en algo, ya igual chao, porque no tiene soporte, ¿sí? Entonces por eso es importante igual identificar no solo el tipo de sistema, como habíamos visto hace un momento, ¿no? Si es transaccional, de decisiones o es estratégico, sino también ver en qué etapa se encuentran esos sistemas, ¿ok? Bien, tienen igual una descripción, ¿no? de cada uno, que es lo que acabamos de revisar. ¿Está bien? Nacimiento, nuevo sistema. Crecimiento, la capacidad de irse modificando, completando algunas cosas, ir creciendo. Maduración, ya está estable, hay equilibrio. Decaimiento, ya se desgasta, ya sea por errores, no hay adaptabilidad, ¿no? Los cambios de versiones, como les decía, o no tiene soporte. Y la muerte es cuando ya deja de funcionar. Incluso en esta última etapa puede ser que haya, ya no hay usuarios que lo utilicen. Sin embargo, sigue ahí vigente el sistema, sigue activo cuando deberían darlo de baja, ¿no? ¿Por qué? Porque está consumiendo recursos, ¿no? Entonces, sistema que no tiene usuarios o accesos, no sé si les ha pasado igual en una PC, en una laptop, le sale un mensajito, incluso en el celular, ¿verdad? Tienes aplicaciones que no usas hace mucho tiempo, ¿le sale o no? ¿Le dan bola? No. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque está consumiendo recursos, ¿no? Entonces, esto ya no lo uso y no lo voy a usar en adelante, ok, lo desinstalo, ¿no? Porque incluso ocurre de que igual utilizan algunos monitoreos de este tipo de herramientas. Esto está en desuso, por lo tanto no tiene mantenimiento. Entonces puedo acceder a través del servidor de esa aplicación y entro a toda su red, ¿no? O puedo obtener información. Entonces, igual hay que tomar en cuenta eso en esa etapa, ¿no? Puede ser que esté vigente, instalado, pero no se esté usando, ¿ok? También tenemos el ciclo de vida de desarrollo de los sistemas. Este es de
sistemas como tal, ¿no? En general. Y en el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas ya va más a la metodología de desarrollo. Ustedes han visto metodologías tradicionales y metodologías ágiles, ¿sí? De desarrollo. ¿Tampoco se acuerdan? Para que no sea solo no se acuerdan mi materia. ¿Ya? En metodologías de desarrollo, las metodologías tradicionales, hay secuencial, cascada, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y las metodologías ágiles, las basadas en frameworks como Scrum, XP, Kanban, Scrumban. ¿Ya? El Scrumban les va a servir para cuando hagan su taller 1. Porque si utilizan solo Scrum no van a poder poner todos los roles del Scrum. En cambio, si hacen el uso de Scrumban, pueden determinar que ustedes son el equipo de desarrollo, ¿no? Y la persona con la cual pueden ir validando, viendo información del rubro que han elegido es su Product Owner. Y con el tablero de Kanban pueden ir representando las etapas en las cuales fluye su proyecto. Entonces ya eso evita el tema de las reuniones, de los seguimientos, de todo lo demás que tiene Scrum, incluyendo los otros roles, ¿no? Ustedes son Scrum Master y Team Developer, ¿no? Entonces, ese es un plus, por si acaso no es de auditorio. ¿Ya? Entonces, hablábamos de estas metodologías de desarrollo, ¿no? Porque igual tenemos que recordar, y sí nos había servido, ¿ya? Porque en el ciclo de vida de desarrollo de los sistemas, primero que hacemos, tenemos una planificación, hay un requerimiento, ¿no? Nos dicen, va a haber este proyecto, entonces vamos a necesitar tantos desarrolladores, tales van a ser estos roles, necesitamos estos recursos, esto en la infraestructura, en ambiente, ¿no? Esa es la planificación. Luego el análisis, ¿cómo es el requerimiento del usuario? ¿Cómo vamos a distribuir? ¿No? Y ahí hacemos o podemos aplicar UML o hacer un mix entre UML y las metodologías ágiles como tal, ¿no? Porque defino mis casos de uso, hago mi diagrama de secuencias y en base a eso luego puedo definir mis historias de usuario, los sprints, ¿no? Y ya determino cuál va a ser mi proyecto de desarrollo en el análisis. Luego el diseño, ya voy a hacer mis estructuras, los flujos, ¿no? Mis contenedores, el diagrama de la base de datos, ¿no? Y luego ya empiezo a la programación o desarrollo, las pruebas y la instalación o despliegue y finalmente la presentación, ¿no? Ese es el ciclo de vida de desarrollo normal. Ahora, ¿a qué metodología aplico? Ahí ya es en las metodologías ágiles, es algo como en secuencia por cada sprint, todito eso, ¿no? Ese ciclo sí, se va a mantener independientemente de la metodología. En la secuencial hago primero el análisis de todo, el diseño de todo y se entrega al final, ¿no? Que ya no se usa, ¿sí? Se usa la metodología ágil porque voy a dividir en entregables pequeños para que por cada entregable ya el usuario esté feliz y pueda seguir usándolo, ¿no? Y además se detectan más rápidamente los errores, ¿ok? También dentro de la instalación o despliegue, ¿ya? Este elemento también es importante. ¿Por qué? Porque hay soporte y mantenimiento. Entonces, como auditores, ¿qué tenemos que identificar igual? ¿No? Normalmente auditamos sistemas que ya están en funcionamiento. No auditamos sistemas que estén en su etapa de diseño o en programación, porque la auditoría es expuesta, ¿sí? Si están en el área de seguridad, sí, van a entrar en cada etapa a evaluar los controles, ¿ya? Pero en auditoría es en esa etapa, ya cuando esté instalado o desplegado. Y aquí vemos soporte y mantenimiento. Entonces hay que ver si le dan soporte y mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo, ¿ok? ¿De qué tipo es? ¿No? El adaptativo es, ha salido una nueva regulación,
como ocurrió con impuestos y la facturación, ¿cierto? Se podía hacer facturación manual, luego no, es la facturación electrónica. Y pueden utilizar los comercios el sistema de impuestos, ¿no? Que suben a su sistema, les genera su código de control, les genera el rango de facturas y demás, ¿no? Entonces, eso es adaptativo, ¿sí? Puedo tener, se han detectado fallas porque no se ha cambiado lo que pasó por el cambio de dígito, o no tomaron en cuenta años bisiestos, no sé, cualquier otro factor de esos es correctivo, porque no lo consideraron, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera llevan a cabo este tipo de software? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, auditoría va aquí, ¿no? Al despliegue, la presentación y a funcionando los sistemas, por lo tanto, soporte y mantenimiento, incluso si es con proveedores, cómo tienen sus contratos, cómo responde el proveedor, si tienen niveles de servicio. ¿Está bien? Y luego ya entramos a cómo se realiza la estructura organizacional de TI, ¿no? De tecnologías de la información. O sea, cómo está estructurado. ¿Ya? ¿Qué criterios se ven? ¿Qué criterios se ven para eso? Primero, la segregación de funciones, es decir, el área de tecnología de la información, si tiene un gerente, ¿y qué más? Tiene su área de desarrollo, ¿no? Tiene un área de producción, infraestructura, redes, bases de datos. ¿Cuánto personal tiene ahí? Hay uno que es DBA, hay uno que es DBA, ¿no? Database Administrator, y también ve las redes y también configura los equipos y da los accesos al board, ¿no? Porque ahí no hay segregación de funciones. No puede ser que vea toda la base de datos y además de accesos sobre los recursos. Y además administra las redes, podría cometer un fraude. ¿Ya? A eso se refiere la segregación de funciones, es decir, que hayan funciones críticas que estén separadas. Para el auditor, una misma persona no puede hacer de principio a fin todo lo mismo, cuando además hay información crítica o procesos críticos. ¿Ok? O sea, no puede entrar a dar de alta, también modifica, también autoriza y también aprueba, ¿no? Y hace las eliminaciones, ¿no? De ahí las transacciones o los pasos críticos serían las autorizaciones y las modificaciones, eso que esté con otra persona, ¿no? ¿Ok? Control de acceso a los activos, quienes ingresan a qué activos, ¿no? Hablamos no solo de software, por si acaso, también del hardware, ¿no? ¿Quién accede al centro de procesamiento de datos? Quien administra, supervisa, debe ser realmente restrictivo, ¿no? A nivel de aplicaciones, sistemas, igual, solo por las funciones cada persona. Sistemas de autorización y procedimiento, ¿no? Quiénes autorizan, quiénes validan, quiénes revisan, verifican. Los métodos de procesamiento de datos. ¿Qué métodos utilizan para procesar los datos? Es decir, utilizan sistemas automatizados. ¿Hay alguna parte que es manual? ¿Qué controles tienen en esas partes? ¿Ya? Niveles de supervisión y control. ¿Cómo está estructurado su organigrama? ¿Hay alguien que supervisa, que controla y otros que ejecutan? ¿No? Y tampoco se trata de llenarnos de jefes, ¿no ven? Todos supervisan y solo uno trabaja a full la parte operativa, digamos. Tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces hay que identificar el equilibrio en esa organización. Incluso, como les decía, si es una entidad financiera mediana, va a tener menos recursos, ¿no? ¿Sí? Por lo general, el área de TI no puede exceder del 4% del personal total de la empresa. ¿Ya? Digamos, una empresa de 100 empleados, 4 son de TI, ¿no? ¿Ok?
No puede ser 40 de TI de 100 empleados. No funciona. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que empresas medianas, digamos, están alrededor de unos entre 500, 600 empleados. ¿Ya? Y de TI, de ahí serán unos 12, ¿no? 15, ¿ok? Y también las áreas de control. Áreas de control son seguridad de información, que no depende de tecnología de información, auditoría, que depende del comité de auditoría y del directorio, ¿ya? Y riesgos, que también puede depender del directorio o de gerencia general. ¿Ok? Hay algunos casos donde hay una gerencia de sistemas y hay como de división, digamos, gerencia de división de sistemas, y hay una gerencia de seguridad de información, ¿no? Como hay gerencia de producción, gerencia de desarrollo, puede darse, ¿no? Pero por lo general se recomienda que seguridad esté separado de TI, ¿no? Que seguridad dependa de gerencia general o de directorio. ¿Ok? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de autorización y procedimiento y el procedimiento de aprobación? Entre el sistema de autorización y procedimiento y procedimientos de aprobación. El sistema de autorización significa qué cabeza está arriba de quién. ¿Sí? O sea, hay un sistema de autorización. ¿Quién autoriza en esta parte y quién en esta? Otro. Por ejemplo, tenemos el área de que les mencionaba, ¿no? Por acá tenemos desarrollo. ¿Sí? Por acá puede estar certificación y por acá producción. Producción se denomina, no es empresa de producción de cosas, ¿ya? Sino es el área que ya es funcional. Todo lo que se utiliza en la empresa que ya está en uso, que ya está vigente, es producción. ¿Okay? En desarrollo, obviamente, tienen que tener ambientes separados. Entonces, aquí va a tener un jefe de desarrollo mínimamente, ¿ya? Ese es tu sistema de autorización, porque el jefe de desarrollo va a administrar al resto de su personal. ¿Ok? Entonces, aquí pueden estar analistas, aquí pueden estar desarrolladores, aquí puede estar desarrollo web, desarrollo móvil, puede estar inteligencia artificial, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Puede estar analistas de BI, ¿sí? Ese sistema de autorización es este. O sea, tengo ciertos autorizadores y este jefe va a depender del gerente de TI, ¿no? Él va a tener certificación, por ejemplo. ¿Qué pasa en varias empresas que son medianas? ¿Ya? Certificación no es que tengan un jefe igual, tienen directo el equipo de QA, ¿ya? Pero depende directo del gerente de TI. Entonces, ¿cuál va a ser su sistema de autorización? El gerente de TI va a autorizar directamente a los QAs, ¿no? Que son 4 personas. ¿Sí? ¿Ok? Y al jefe de desarrollo. Y él autoriza a los de abajo. ¿Sí? Ese es el sistema de autorización. ¿Y cómo es su procedimiento de manejo? Este otro, procedimientos de aprobación, ya es respecto de las funciones de cada persona. ¿Ok? Entonces tenemos, aquí va a tener su manual de funciones y qué procedimientos de aprobación tiene. Le va a aprobar el jefe, aprueba un comité, porque por acá puede haber en línea de TI un comité de TI, ¿no? Y también puede haber un comité operativo de TI. Operativo de TI, ¿ya? Entonces, para el segundo, ¿no? Procedimientos de aprobación,
De aquí, cualquier cosa que hagan aquí los analistas pasa al comité operativo de TI y aquí se aprueba. ¿No? Entonces va más en relación a su función. ¿Sí? El otro es a supervisión, quien autoriza. ¿No? Y también validamos los niveles de supervisión y control. ¿Quién supervisa a quién? ¿No? También va a ir a los manuales ya de las cabezas. ¿Sí? Y aquí algo que les quería explicar igual, producción siempre tiene que estar separado lo que es administración de base de datos de lo que es soporte técnico, ¿no? Y puede haber infraestructura, puede estar ahí mismo, no hay problema. ¿No? Y todo lo que es redes, ¿no? O sea, hay una separación aquí. ¿Cómo se separa? Puede ser por jefes, si no quieren llenarse de jefes, puede ser por el equipo directo. Aquí el DBA es una persona y listo, no hay problema. Pero va a depender del gerente de producción, ¿no? Aquí puede haber un jefe de infraestructura, no hay problema, ¿no? Pero van a estar separados, soporte técnico e infraestructura va a estar separado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? El de infraestructura se encarga de las instalaciones, ¿no? En servidores, el monitoreo, la administración de aplicaciones, la instalación de aplicaciones, el de soporte técnico de los equipos, de los usuarios, ¿no? Por eso igual internamente está separado. ¿Ok? Entonces son como recomendaciones para la estructura organizacional, ¿no? Y la independencia de las áreas de control. Les mencionaba un área de control, seguridad de información, ¿no? Que puede tener o dependencia de, aquí el gerente de TI depende de gerencia general. Seguridad puede depender de gerencia general o puede depender del director, ¿no? Auditoría sí o sí depende del directorio o incluso en algunas entidades, específicamente en entidades financieras, depende del directorio a través del comité de auditoría. ¿No? ¿Ya? Esto es auditoría interna. Y dentro de auditoría interna puede estar auditoría de sistemas, puede haber auditoría operativa, auditoría financiera. ¿Ok? Para nosotros nos interesa este pedazo, ¿no? Y este. ¿Ok? Puede haber igual otra unidad de control que es riesgos, ¿no? Igual depende del directorio o a través del comité de riesgos. ¿Sí? Esas son las áreas de control, por eso se refiere a independencia de las áreas de control, ¿no? No forman parte de la estructura organizacional de TI, pero sí están presentes en la estructura organizacional, ya sea dependiendo de gerencia general seguridad o de directorio, ¿ya? Entonces, para el esquema sí necesitan esos tips, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Toman sus otros 10 minutitos? ¿Sí o no? Sí. Si no quieren, díganme nomás y puedo seguir. ¿Sí? Les doy que se paren sin